Bien, vamos a estar comentando aquí en Semana 24 los temas que han marcado la semana y por supuesto uno de ellos es la situación del coronavirus, atañe directamente a nuestro país, esta chilena de 45 años contagiada con este virus, pero también lo vamos a estar hablando desde el aspecto general, lo que está sucediendo con la alta tasa de contagios, la alerta sanitaria en nuestro país, como también se proyecta lo que podría suceder en los próximos meses. Vamos a estar conversando de eso junto a el doctor Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo evalúa usted lo que fue la entrega de información por parte de las autoridades de esta chilena de 45 años contagiada con el coronavirus? Ella tripulante del Diamond Princess, lo decía yo al comienzo, el segundo lugar de mayor contagio fuera de China. Bueno, en general, si uno lo ve en la perspectiva global, hoy día en Chile todavía somos un país bastante privilegiado respecto a la gravedad de la alerta sanitaria, que está concentrada, como nosotros sabemos, principalmente en China, en un grandísimo porcentaje. Existen evidencias importantes y preocupantes respecto a su expansión a otros países como Corea, Japón, que son cercanos de Asia, pero también de Irán y algunos países europeos. Claro, en este caso, en el caso de la chilena, ella formaba parte de un contingente internacional, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un poquito, digamos, fortuito que se haya visto afectada porque no estaba en Chile cuando fue infectada. Entonces, de todas formas, la Organización Mundial de la Salud ha establecido algunos criterios, ¿no es cierto?, de alerta para estar preparados ante la contingencia de que esta enfermedad sigue expandiéndose, ¿no es cierto?, y pueda llegar a nuestro país, lo que no se puede descartar de ninguna manera. Y creo que las autoridades han anunciado ya una serie de acciones que tienden a un monitoreo permanente, ¿no es cierto?, de sintomatología que puedan tener los pacientes para poder detectar a tiempo algún caso que se produzca en nuestro país. Recordemos, doctor, que hace ya varias semanas la Organización Mundial de la Salud cambia o ratifica, digamos, lo que era su mirada con respecto a este COVID-19. Cuando todavía no teníamos esta abreviatura, claro. La nueva cepa del coronavirus ya hablaba de una emergencia mundial. Principalmente la organización hablaba de la preocupación que se tiene por la alta tasa de contagios, por la situación de China, por la expansión que ha tenido a nivel internacional, pero sobre todo señalaba un punto bien relevante, la emergencia mundial buscando la coordinación internacional, que se está viendo también aquí en Chile, ha sido mencionado justamente por el MinSal, pero también para naciones que puedan estar expuestas al virus y que tengan sistemas de salud más débiles. Claro. ¿Cómo evalúa usted también eso? Porque va en parte, de alguna manera, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. No es llamar a una gran alerta, a ponerse más nervioso, digamos, sino que finalmente ponerle el peso a esta situación y poner manos a la obra, digamos. Claro, pues es un requerimiento, digamos, de la realidad internacional hoy día. La enfermedad, a diferencia del pasado, nosotros son muy fácilmente, se expanden muy fácilmente debido a las capacidades que tienen hoy día los seres humanos de movilizarse y comunicarse de un lugar a otro en forma casi instantánea. O sea, nosotros tenemos, que somos los que estamos más alejados de China, tenemos una distancia aproximada de unos 35 horas de vuelo, ¿no es cierto? Claro. Pero en general, en una semana puede un contagio producirse a nivel mundial. Eso ha hecho de que las soluciones, digamos, nacionales, los sistemas nacionales de salud no sean suficientes para poder contener este tipo de lo que se podría llamar una pandemia, si es que se produjese. Entonces, las organizaciones mundiales han estado trabajando para generar estas coordinaciones, ¿no es cierto?, antes de que se produzcan las enfermedades. Han habido algunas experiencias anteriores con algunos otros virus y yo creo que hoy día hay una conciencia aún mayor respecto a la necesidad de que todos los países estén preparados y como tú mismo lo mencionabas, la forma con la cual se coordinan y se preparan tiene un impacto no solamente para el país al cual se está protegiendo, sino que para toda la comunidad internacional en general, porque tiene impactos que permiten, por ejemplo, como lo que pasó en China, ¿no es cierto?, que hay una cuarentena de una ciudad completa de millones de habitantes y eso ha impedido de alguna u otra forma que fácilmente se haya expandido a otros países. Entonces, Chile también juega un papel ahí en su momento si es que tuviésemos la detección de algún caso acá. Claro, por eso no era de extrañar esa cuarentena que se aplicó al crucero Diamond Princess en el puerto de Yokohama, también la duda que se tuvo sobre otro crucero donde había un caso sospechoso, hubo un par de críticas justamente a poner en cuarentena ese barco, pero está dentro del protocolo que se aplica cuando ya solamente hay un caso y un grupo reducido, más que reducido, un grupo, ¿cómo decirlo?,
que está en el mismo lugar y que Claro, justamente está tiene la aislado, un posibilidad, grupo que está aislado. Sí, bueno, es que yo creo que, por una u otra parte, me imagino yo que existe un mayor nivel de experiencia a nivel de la Organización Mundial de la Salud y también de los mismos países. Yo creo que la forma como reaccionó China en esta enfermedad respecto a lo que había sido casos de otras enfermedades anteriores es mucho mejor, mucho más transparente de alguna u otra forma, y eso ha permitido una coordinación más importante. Ahora, estos temas no tienen que ver tanto con el comportamiento propio nuestro, nosotros como individuos. No es que nosotros podamos hacer mucho como personas individuales respecto a un contagio, Claro. pero sí tenemos que confiar y seguir los lineamientos que se generan a través de los expertos, y eso tiene que ver con una forma científica de abordar, ¿no es cierto?, la mejor manera de impedir que una enfermedad se expanda. Y eso es a través de tomar decisiones, digamos, protocolizadas respecto a qué acción tomar ante un caso determinado, como lo que tú mencionaste. 2 barcos distintos, 2 números de casos distintos. Existen protocolos que indican en cuál caso se aísla, en cuál caso no es necesario aislar. Entonces, hay elementos que tienen que ver con la profesionalización un poco de la respuesta, y yo creo que eso debe ser un motivo de mayor tranquilidad para la población en general. Claro, usted habla de la experiencia y, por ejemplo, uno se remonta a lo que sucedió con el SARS, que Claro. obviamente ya el COVID-19 está mostrando una situación distinta, pero que finalmente los protocolos tienen que ser más o menos los mismos. Y eso, esa experiencia ayuda justamente a tomar reacciones casi inmediatas, que es lo que justamente necesitan en estos casos. Claro. Y por otra parte, también al mismo tiempo que se generan estas medidas de contención, que es la que hemos estado observando, es importante también recalcar el tema de cómo los países se preparan desde el punto de vista de la investigación, las capacidades para generar respuestas a más largo plazo. Por ejemplo, el tema del desarrollo de vacunas. Es importante que los países no abandonen el interés en fomentar este tipo de acciones, porque las enfermedades no solamente pueden nacer a partir de países lejanos como China, sino que en cualquier país del mundo pudiese ocurrir una transformación de algún patógeno, de algún virus que genere una enfermedad de este tipo. Por lo tanto, cada país con sus peculiaridades debiese tener, además de los planes de contención que son importantes y fundamentales, una visión de largo plazo que permita también generar investigación, generar capacidades para generar respuestas respecto a este tipo de enfermedades. Doctor Salazar, si estoy equivocado, usted me corrige, pero lo que uno entiende ya con la información que se ha recabado del COVID-19 es que no hay que verlo tan distinto a otros coronavirus o a otros virus también que conocemos bastante, como por ejemplo la influenza, el sincicial u otros. Aquí la gran diferencia es que es una nueva cepa que no tiene actualmente una vacuna, y eso es justamente lo que hace la gran preocupación. Bueno, en general, la mayoría de los virus es difícil generar vacunas contra los virus. O sea, los virus mutan muy fuertemente y generalmente están generando una cantidad de infecciones que son periódicas, que son epidemias, que es lo que se llaman. Entonces, nosotros tenemos cada año altos casos de virus sincicial, tenemos altos casos de virus de la influenza, que son cíclicos. Pero como tú dices, en este caso son virus nuevos, un virus que no existía para los humanos, o sea, existía en animales probablemente. Se dice incluso que en uno de los vectores es murciélago, ¿no es cierto?, que a mí me parecía extraño un poco, pero no es tan extraño porque el murciélago es, después de los roedores, uno de los animales más comunes que existe a nivel mundial. Entonces, obviamente es un reservorio que puede generar estas mutaciones. Cuando se produce esta capacidad de un virus que en general no cruza fronteras entre especies, o sea, un virus que es de perro no pasa a humano, un virus que es de humano no pasa a mono, pero a veces se producen mutaciones. Y cuando eso se produce, entonces estamos en un estado de incertidumbre, porque ni siquiera la frontera del conocimiento está preparada para saber realmente lo que va a pasar. Y solamente la experiencia nos lo va indicando. En este caso, para mí, en mi opinión, da cierta tranquilidad que el virus, si bien es cierto, es bastante infeccioso, no es tan mortal. No es un virus que tiene una alta mortalidad respecto a los casos. Hay 75.000 casos y como 2.000 y tantos muertos, ¿no? Y de esos 2.000 muertos, que evidentemente es un número bien sorprendente, pero si se le pone en el contexto, también hay que apuntar a qué grupo etario y con condiciones de otras enfermedades se ha dado para llegar a esa mortalidad. O sea, Son grupos de riesgo principalmente los que están... La influenza mata a muchas más personas al año que lo que ha matado el coronavirus. Eso es un antecedente real. Pero como digo, o sea, el hecho de que sea algo totalmente desconocido, obviamente que genera una preocupación y una alerta, y hay que estar atento a ver cómo se va desarrollando, cómo se va generando esta... Generalmente las epidemias tienen un crecimiento rápido y luego tienen una caída. Claro. Y eso todavía no se ha llegado, todavía estamos en la etapa en que el virus está expandiéndose, por lo tanto queda por ver
cuán grande va a ser el tema. Y la preocupación de la OMS es que no se transforme en una pandemia, o sea, que se transforme en un problema a nivel global. Y eso tiene impacto no solamente en la salud de las personas, sino que, como hemos visto, un impacto económico importante, porque se suspenden eventos, la productividad baja, etcétera. De hecho, la OMS fue bien categórico en señalar no se cierren las fronteras, que no se cierren las fronteras por este virus, evidentemente también viendo ese impacto que usted dice. Por supuesto, o sea, el tomar medidas demasiado, muchas veces ni siquiera son... Será el libre tránsito, digamos. Claro. Siendo que hay algunos países que ya han optado por eso, por ejemplo, Rusia ya no deja ingresar a personas que estuvieron en China a su frontera. Sí, pero en general no se recomienda eso porque no es tan claro que eso realmente sea efectivo. Si tú sabes que en el fondo las fronteras no son impermeables, eso es un hecho, o sea, la gente traspasa fronteras todo el tiempo de todas formas. Entonces, el generar un cierre total de fronteras siempre tiene una implicancia en el intercambio comercial, en la movilidad, en las capacidades de generar eventos internacionales, de discusión respecto incluso a los mismos temas como cómo combatir un virus como este. Vuelvo a la situación de Chile, recordando que en Chile no ha llegado el coronavirus, sin embargo, desde el Ministerio de Salud se ha dicho hay una posibilidad que ni siquiera no es que sea descartable, puede llegar y evidentemente hay que estar preparado. En ese sentido, se habla de la preocupación de que, por ejemplo, llegue este virus y tengamos a los otros invitados de piedra. Lo comentábamos, el sincicial, la influenza. Para lo que hay ya tratamiento, por ejemplo, para la influenza hay una vacuna que se hace siempre un llamado y se adelanta la campaña para justamente vacunarse. ¿Es más relevante el día de hoy con este COVID-19, con el fantasma del COVID-19 en nuestro país, vacunarse contra la influenza? Claro. Porque muchos dicen, bueno, pero si la vacuna contra la influenza no me va a hacer nada y no me va a ayudar nada si es que yo llegara a contagiarme con el COVID-19. Lo que pasa es que en general los patógenos cuando generan, ¿no es cierto?, una infección y uno no está inmunizado, no está vacunado, produce una alteración del sistema inmunológico general, porque el sistema inmune se enfoca entonces a tratar de contener la enfermedad que tiene, si estamos hablando, por ejemplo, del virus influenza. Y eso debilita las capacidades que tiene de reaccionar ante un virus nuevo como el coronavirus, porque, para que quede claro a las personas, en general el sistema inmunológico está preparado para enfrentar virus como el coronavirus. De hecho, por eso la mayoría de las personas no se muere. O sea, llega a un estado de mayor o menor gravedad. Muchos de ellos tienen, muchos de los afectados tienen síntomas bastante débiles, porque el mismo organismo se encarga de combatir, está preparado, está hecho, si no, no habríamos sobrevivido como especie. Varios han llegado a tener síntomas de resfrío. Claro. Entonces, pero el tema es que si uno está en una situación de debilidad inmunológica, y por eso es lo que tú mencionaste, hay personas de la tercera edad que tienen enfermedades concomitantes, diabetes, cáncer, etcétera, que obviamente tienen un sistema inmune mucho más debilitado, y en ese caso el impacto que tiene una infección con un virus como el coronavirus es, digamos, mucho más importante. Por lo tanto, claro, es fundamental que la población se mantenga, y no solamente por el coronavirus, sino que por una, digamos, responsabilidad social. Cuando uno se vacuna, no solamente uno se protege protege también al resto de la población. Eso es muy relevante, y se ha hecho también hincapié desde las autoridades de la responsabilidad cívica, podríamos decir, de la responsabilidad inmunológica que se puede tener justamente al vacunarse contra la influenza a la espera de que ya exista una para el COVID-19 si es que llegara a nuestro país. Por supuesto, porque imagínense, si uno está en una condición física adecuada, pero se enferma de influenza o de coronavirus, probablemente supere la enfermedad, pero si contagia a su abuelita, por ejemplo. Claro. Entonces, el tema de la vacunación, como yo le decía, tiene una importancia que es personal, pero también una importancia social que yo creo que es fundamental para mantener la salud pública en Chile. ¿Cómo evalúa, doctor, el protocolo que se está desarrollando a nivel nacional? Comentábamos al principio lo que sucede en los aeropuertos, evidentemente el primer foco de atención con respecto a la llegada de un eventual virus, pero también el destinar hospitales a nivel regional, a nivel nacional, perdón, para, si se llega a dar un caso, rápidamente hacer un aislamiento efectivo. Yo creo que hay expertos o sea, que trabajan con mucha más expertise que lo que yo hago en este tema. O sea, son decisiones que se toman en base a consejos, a protocolos que están preestablecidos. Por lo tanto, yo obviamente que no puedo más que confiar en que las autoridades, al tomar estas decisiones, están cumpliendo con las obligaciones que se tienen que tomar para poder evitar y mitigar lo más posible un eventual contagio. Yo creo que todo lo que se haga en torno a tomar con seriedad estas amenazas, pero sin pánico. O sea, en el fondo no estamos hablando de una enfermedad
que esté realmente expandida a todo el mundo y que sea masiva, sino que es una amenaza. Y la amenaza hay que afrontarla con preparación. Y yo creo que si el gobierno lo está haciendo, bienvenido sea. Y sabe que ese tema de la información es súper importante porque durante la semana vimos cómo una joven que estuvo en China llega a Concepción, a su casa, con todos los protocolos aplicados, con un aislamiento de 14 días. Sin embargo, empieza a recibir amenazas, dichos de por qué llegaste, irresponsable. Y eso va mostrando también de que hay una ignorancia sumida también en el nerviosismo de este virus, cuando finalmente, cuando hay un caso que está controlado, aislado, puede ser una vida completamente normal hasta que pase el tiempo, por ejemplo, de 14 días. Sí, bueno, es que igual eso es un tema que tiene que ver con la información, sí, obviamente. Por ejemplo, si pensamos en China, hay 75.000 casos y China tiene una población de 1.400 millones de personas. Por lo tanto, uno no puede estigmatizar a un país, no puede caer en una, digamos, estigmatización ni de nacionalidad, ni de raza, ni de origen. Yo creo que a veces por temor se toman un poco este tipo de posturas que yo creo que no tienen ningún asidero científico, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el contacto entre personas. Por lo tanto, lo principal es mantener cierto, digamos, lineamiento que tiene que ver con el mantener la higiene, por ejemplo, importante. Eso también para todos los virus que son asociados a la gripe, a la influenza, que es lavarse las manos, ¿no es cierto? Se aplican las mismas recomendaciones. Las mismas recomendaciones para todo. Y eso es muy difícil de otra forma contagiarse si uno mantiene ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, yo creo que el control es importante, pero la estigmatización o la persecución de las personas por haber estado, ni siquiera estar enfermos, a veces por haber estado en una región determinada, yo creo que no tiene ningún asidero científico y no tiene realmente ninguna explicación que sea lógica, solamente son los prejuicios basados en el temor. Esta es una información que va en desarrollo. También hemos visto cómo durante la semana desde China han habido algunos cambios, digamos, en la forma de detección, en los números, en las cifras, pero hay algunos estudios, más bien proyectando, evidentemente, viendo qué es lo que sucede, que indican que en abril, mayo podría haber un pic de la enfermedad a nivel de China, se piensa también a nivel internacional. Si lo traemos un poco a Chile, ante la eventualidad de que llegue este COVID-19, ¿se complejiza aún más el escenario en términos de virus respiratorio en nuestro país, cuando ya estamos en plena época de sincicial virus de la influenza? Bueno, como tú lo mencionas, la información o las proyecciones varían día a día. Hay días en los cuales 3 días consecutivos hay una disminución del número de casos. Leí que ayer había habido un pic nuevamente. Entonces todavía no se sabe. Lo que se sabe es que todavía no se alcanza el punto alto, ¿no es cierto?, de difusión de la enfermedad. Las proyecciones que tengan los expertos respecto al mes en el cual esta se va a producir, puede ser. No tengo una opinión, digamos, fundamental respecto a si eso es correcto o no. Es casi como el tiempo, el pronóstico hay que hacerlo semana a semana. Claro, hay que irlo variando de acuerdo a cómo se va comportando la enfermedad. Ahora, en el caso de Chile, claro, nosotros, si se demora esta llegada eventual del virus a Chile y llega justamente en el invierno chileno, ¿no es cierto?, donde prácticamente es donde se concentra la mayor cantidad de enfermedades respiratorias en el país, que son producidas por los mismos virus que tú mencionaste, el virus de la influenza, el virus sincicial. Claro que se complejizaría en ese escenario, sería bastante complicado, porque tendríamos tres virus distintos atacando a la población, lo que realmente es preocupante. Pero no podemos asegurar que eso sea así todavía, no hay ninguna evidencia, todavía no hay ningún caso en Chile. Nosotros somos los que estamos más lejos de China, por lo tanto no vamos a ser los primeros en ser infectados, pero claro, hay que mantener una vigilancia permanente y a medida que vayan sucediendo casos, si es que los hay, se podrán hacer las evaluaciones correspondientes. Bien, doctor Flavio Salazar, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Semana 24. Muchas gracias. Que tenga un buen día.